¿Cómo están todos? Sean bienvenidos. Vamos con un nuevo análisis para el precio de Bitcoin. Por el momento, el precio de Bitcoin podemos ver que ha quedado un poquito estancado en el promedio 27.000, 27.200 aproximadamente. A partir de acá, pareciera como que si el precio estuviera esperando algo, y esto lo vemos un poquito mejor en gráficos de menores temporalidades. Por ejemplo, gráfico de 1 hora, como lo podemos estar viendo acá en pantalla. Si nosotros le prestamos atención, el precio detenido está haciendo un lateral a una menor escala. Simplemente el día de mañana va a hablar el presidente de la Reserva Federal. Nosotros, como no somos insiders, no somos ballenas, no tenemos la información de forma adelantada. Si van a continuar subiendo tipos de interés, no van a subir o simplemente vayan a comenzar a reducir tipos de interés a partir del mañana, que la verdad que yo lo veo un poquito difícil de que esto último vaya a suceder. Esa es una de las razones del por qué yo he estado de igual manera insistiéndoles a ustedes que en los $25.000 ahí hay un punto de interés bastante fuerte para las ballenas. Las ballenas han estado acumulando y tratando de defender a Bitcoin en este promedio de $25.000. Porque les voy a hacer un breve recordatorio. Si usted ha visto mis análisis desde finales al menos del año pasado o en el transcurso desde comienzos del segundo trimestre de este año 2023, usted se dará cuenta que en mis análisis en algunas ocasiones yo les hacía un comentario en específico al respecto de la Reserva Federal y la decisión de tipos de interés. Normalmente cuando comienzan a quitar tipos de interés en el tiempo, puede ser 3 a 6 meses posteriores, ¿qué pasa en el mercado? O incluso llegando casi un año en algunas ocasiones. Eso es bajista para el mercado. ¿Sabe usted por qué? Usted tiene el ejemplo. Cuando el precio de Bitcoin estaba todavía allá por 42.000, más o menos. No, yo creo que estaba más arriba. Estaba por $45.000 aproximadamente. Eso es únicamente un promedio, no es el dólar exacto. Cuando comenzaron a subir los tipos de interés, no recuerdo si fue en enero o febrero del año pasado, año 2022, ¿qué pasó? Comenzaron a venir de forma agresiva subiendo tipos de interés y el mercado en general a la baja porque estaban apretando allí las cosas para que arreglar ciertos problemitas causados por ellos mismos, por ejemplo. Entonces, sí, ¿qué pasó entonces? ¿Verdad? Cuando comenzaron a subir tipos de interés de forma leve, muchísima gente que era la decisión que estaban tomando. Simple, como es poquito lo que han subido, ahora sí vamos nuevamente arriba de $50.000, decía muchísima gente. Y eso usted lo podía encontrar aquí en redes sociales, ya sea YouTube, Facebook, Twitter sobre todo. Entonces, ¿qué pasa con eso? Pero lo que no se fijaron era que la tasa de interés iba acumulándose mes tras mes. Digamos, este mes suben 1%, el siguiente mes suben otro 1%, llegamos a 2% acumulado y todo eso acumulado va apretando las cosas y eso lo vimos reflejado en los mercados en movimientos bajistas en casi todo el año 2022, por ejemplo. Entonces, cuando todo el mundo, por ejemplo, allá en el mes de marzo del año pasado, estaba una decisión de tipos de interés, únicamente dieron un dato un poquito leve. Entonces, ¿qué pasó? Todo el mundo, es que van a subir tipos de interés, decían. Aquí, mire. Solamente dieron un rebote para seguir cayendo y ese rebote para seguir cayendo únicamente fue una falsa ruptura o simplemente una trampa, porque todo el mundo vendió aquí abajo y los hicieron comprar aquí arriba. Entonces, si usted le presta atención entonces a los movimientos de la Reserva Federal cuando comienzan a reducir tipos de interés, lo que sucede a partir de allí es que todo el mundo se va a comprar de forma loca. Todo el mundo se va a comprar pensando en un to the moon y en base del tiempo, en cuestión de semanas o meses, les tiran el mercado. ¿Por qué? Para hacerlos vender en pérdidas, hacerlos vender abajo. Entonces es algo al contrario o a la inversa de lo que sucedió acá en el pasado, a comienzos del año pasado. Entonces, si ahí le prestan atención, por ejemplo, entonces, si esto llegara a caer, por ejemplo, digamos que unos 20.000 aproximadamente, como la mayoría ha estado clamando, por ejemplo, desde las últimas semanas, una caída hasta allá abajo. Imaginémonos que en este momento el precio estuviera en aquel nivel y de pronto el día de mañana Powell comienza a reducir tipos de interés. ¿A dónde iríamos? $10.000 fácilmente y eso no les conviene a los exchange. Entonces yo les estoy explicando estas cosas para que usted
aprenda a educarse. No es otra cosa. Hay gente nueva aquí en el canal y de igual manera veo a alguna gente nueva en mi comunidad de Telegram. Entonces, y esas son las razones del por qué a mí no me queda de otra que al menos de tratar de explicar esto. Ahora bien, en el mercado de los futuros, ¿qué es lo que podríamos hacer actualmente? Recuerden, ningún análisis debe de considerarse como un tipo de recomendación de inversión. Yo lo único que hago es compartirles mi punto de vista, qué podría estar haciendo el mercado y qué es lo que yo podría estar haciendo. Entonces, lo mejor es estar fuera de futuros mientras hable Powell. O ahorita, mientras Powell estamos esperando ahí que él dé su respectivo discurso. Con la decisión de tipos de interés, para mí lo mejor es estar fuera del mercado, al menos en futuros, esperando a que pase la zona de peligro. Yo no soy scalper y esa volatilidad causada por Powell a mí no me interesa. Así de simple. Ya si usted quiere ir a tratar de cazar un long o short de lo que vaya a suceder el día de mañana, eso ya es personal de cada quien. Si nosotros vemos, por ejemplo, en un gráfico de 4 horas, el precio continúa en lo mismo que estaba el día de ayer. No tenemos ningún movimiento significativo o algo que sea relevante por el momento. Y es simplemente porque el precio está esperando que tengamos esa decisión de tipos de interés. Si nosotros vemos ahora la información del gráfico diario, por ejemplo, mi análisis principal, esto se mantiene. Si usted le prestó atención, por ejemplo, llevo aquí un par de días atrás, o al menos desde allá por el día jueves aproximadamente, jueves, viernes, antes de entrar el fin de semana, yo les hacía comentarios a ustedes de que en toda esta zona promedia, aquí arriba, entre 27 a 28 mil dólares, allí se encuentra la mayor liquidez de los shorters. Entonces, en el análisis que tenemos aquí con la divergencia alcista del gráfico diario confirmada hace unos 13 días aproximadamente, con esta divergencia alcista, pues al cortito plazo el análisis únicamente llega al máximo anterior, 28 mil dólares. Y ya a partir, si todo llega a salir bien, en que el precio llegue al máximo anterior, a partir de ahí nosotros volvemos a hacer un nuevo análisis. Si sería un doble techo para, o si no se entiende, un rebote, llegando únicamente al máximo anterior para seguir cayendo, o el precio pudiera mantenerse y de verdad continuaría subiendo. Que al menos yo creo que para los que han estado acumulando en spot no está nada malo porque hay gente que dice que acumula al corto plazo. No sé qué tipo de gestión de riesgo o estrategia sea eso. Pero al menos en mi caso usted sabe muy bien que yo le voy apostando al corto, mediano y largo plazo. Yo le apuesto a las tres cosas. Hablando de spot únicamente. Sin embargo, yo tengo mis zonas donde yo las considero buenas para tomar el riesgo y donde no son idóneas. Por ejemplo, cuando Bitcoin sube a 30,000, en 30,000 yo ya no tengo nada que hacer. Entonces yo he venido comprando durante toda la caída desde mitad del mes de julio, por ejemplo. Y esa es una de las razones de por qué usted ve este FIBO aquí en el gráfico diario. Lo tengo ya trazado para que el video quede un poquito más corto. Entonces, si usted le presta atención, mire lo que tenemos acá, por ejemplo. Allá por el día 14-15 de julio hasta este mínimo que tenemos acá del pasado 11 de septiembre. Entonces, si usted le presta atención actualmente el precio de Bitcoin donde está teniendo esos rechazos es en el punto 38 de la escala FIBO. Entonces, para especular de que el precio pudiera ir a buscar esos 28 mil dólares, por lo menos debería de tener un buen cierre por arriba de ese nivel en un gráfico de 4 horas. Yo sé que aquí varios me van a hacer la pregunta, pero ya tuvimos ese cierre ahí en el transcurso de este día y no volvió a caer. No, ese cierre no sirve porque esa vela se llama hombre colgado. Cuando el precio cierra con una vela que se llama hombre colgado en la parte superior, como lo vemos aquí, esa vela sí tiene altamente riesgo en tener nuevamente un nuevo retroceso, sin importar si sean 100 o 500 dólares. Pero a esa vela sí, mucho cuidado. No siempre funciona. Porque la mayoría de libros que usted va a leer teorías, va a encontrar conceptos al respecto de qué significa cada vela, qué significa un soporte o resistencia. La mayoría de libros fueron creados para el mercado regulado, no para Bitcoin. Con la volatilidad, manipulación que hay en Bitcoin, no siempre sale bien un análisis técnico como tal. Pero lo que sí necesitamos es tener un cierre
en un gráfico de 4 horas por arriba de ese punto 38. Bueno, de hecho aquí haciéndole un poquito más de zoom podemos ver que no tenemos el cierre todavía. El cierre está más arriba, ahí usted lo puede ver. Entonces, allí si media vez pudiéramos cerrar por arriba de ese punto 38 de la escala FIBO, que de hecho se ubica, vamos a ver, no les he mencionado todavía ese precio, $27,500 aproximadamente. Si pudiéramos cerrar por arriba de ese nivel en un gráfico de 4 horas, o al menos en una hora, pues podríamos hablar de esos 28,000. Mientras tanto, pues aquí todo se mantiene en lo mismo. Si alguien lleva algún long desde ahí abajo, simplemente vaya protegiendo para lo que pueda suceder el día de mañana con Powell, como yo lo vengo haciendo. Yo lo que vengo haciendo es subiendo el stop, porque de todas maneras, si hay una volatilidad hacia ambos lados, hacia liquidación de posiciones o limpieza de stops, tanto por arriba como por debajo del precio actual o promedio que nosotros tengamos, simplemente lo que va a hacer el precio es sacarme. Entonces, para que me saquen más abajo, mejor yo vengo subiendo un poquito por poquito el stop. Yo ya vengo decidido. Si no llega a mi target de los 28,000, bueno, ni modo. Pero no me puedo quejar tampoco por haber tomado el trade allá en $25,187. Si vamos a ver gráfico semanal, yo sé que varios van a decir, pero si el semanal es una velita por semana, ¿por qué lo vas a ir a ver a mitad de semana? Mire, yo le vengo aquí dando seguimiento a este RSI. Este RSI ya tiene la intención de superar ese 20%, pero la confirmación como tal, la confirmación si vamos a continuar teniendo un rebote, ya sea para ir a romper este máximo anterior que tenemos aquí, o ir nuevamente a $30,000, yo creo que con Powell vamos a tener ese gatillo el día de mañana probablemente. ¿Qué vaya a suceder con el mercado dependiendo de la decisión de los tipos de interés? Porque el RSI como tal, ustedes ya saben muy bien, se lo he explicado en muchísimas ocasiones. Cuando el RSI estocástico en el semanal toca la zona de la sobreventa, a partir de ahí usted tiene que buscar dónde meterse. Si es que no ha ido promediando durante toda la caída. Yo nunca ando buscando el último dólar, es algo que ustedes saben muy bien. Entonces acá está por superar ese 20%. No siempre sale perfecto esto, eso se lo quiero dejar muy claro a ustedes. Porque el peor escenario que nosotros podríamos estar teniendo en el gráfico semanal es que Bitcoin haga un lateral en el promedio de 25 o 30 mil dólares. Es lo que hemos venido viendo durante los últimos días. Que un ejemplo, mire, que Bitcoin haga esto, mire. Eso sería ya el lateral de acumulación para pensar después del halving, pero estar en un lateral de acumulación no significa que Bitcoin no pueda ir a buscar un precio promedio más o menos aquí abajo, o sea, venir a visitar estos niveles para ir a hacer una falsa ruptura, dejar shorters atrapados, hacer que la gente venda por esperar tal vez $10,000 o qué sé yo, y después comienza a subir nuevamente. Ahí tenemos el ejemplo antes del mercado alcista anterior. Si usted le presta atención aquí, justamente en este promedio comenzaron a frenar las tasas de interés en aquel entonces, allá a mediados del año 2019. Mire, cayó Bitcoin $3,500, después sube a $14,000 aproximadamente. Después, ¿qué pasa? Cuando comienzan a reducir tipos de interés, nuevamente el mercado comienza a caer, a aproximarse al mínimo anterior. Y es justamente lo que yo les he venido comentando en mis análisis desde allá a comienzos de este año, por ejemplo. Que cuando después, bueno, desde hace varios meses, ustedes saben que en mi análisis principal yo he tenido de que Bitcoin al menos se hubiera aproximado a 37,000. Por el momento nos hemos quedado a mitad de recorrido, hasta 31,800. Sin embargo, después de ese movimiento alcista, yo les hacía un comentario que después cada quien puede ponerle el número que quiera hacia abajo, si aproximarnos al mínimo conocido o hacer un mínimo más bajo, y eso sería cuando la Reserva Federal comienza a reducir tipos de interés. A mí no me gusta estudiar fractales porque el tiempo es relativo y el tiempo de desarrollo de Bitcoin nunca va a ser igual, esa es mentira. Pero lo que sí nosotros podemos conocer es que en la mayoría de veces, si usted va a estudiar en el tiempo cuántas veces han subido tipos de interés, cuánto tiempo han recortado tasas, el recorte de tasas
en un 90% equivale a movimientos bajistas en cuestión de meses. Entonces en Bitcoin yo no descarto ver nuevamente un retroceso importante, pero hasta que comiencen a reducir los tipos de interés. Yo no sé si mañana lo vaya a hacer Powell, porque si lo hace el día de mañana Powell, eso es únicamente un ejemplo. Yo no creo que eso vaya a suceder el día de mañana. Pero a partir de que comiencen a recortar tipos de interés allá en Estados Unidos, todo movimiento alcista después de eso únicamente, bajo mi punto de vista, van a ser movimientos para atrapar pececitos antes de ver la última corrección después del siguiente bull run. Solo es mi punto de vista. Así que yo espero que este nuevo análisis les haya sido de mucha utilidad. Tengan mucha precaución con lo que vaya a suceder el día de mañana.